el pez más grande de la Tierra. Ha sobrevivido 28 millones de años. Soportó extinciones masivas y eras de hielo. Sobrevivió al ascenso de la civilización humana. Pero los científicos han buscado por todo el océano. Y en 50 años, solo han encontrado menos de 40 crías de tiburón. De 300 a 40. Entonces, ¿a dónde fueron las 260 restantes? Esta pregunta ha desconcertado a la comunidad científica durante décadas. Hasta que, en una zona prohibida y mortal, encontraron la respuesta. Primero, hablemos de qué es el tiburón ballena. Es un pez, no una ballena. Es un tiburón de la clase de los peces cartilaginosos. Y también es, hasta donde sabemos, el pez más grande que jamás haya existido en la Tierra. Puede superar los 12 metros de largo. Y pesar más de 20 toneladas. Pero esta criatura de tamaño colosal se alimenta de plancton, krill, huevas de pescado y pequeños bancos de peces. Se alimenta filtrando el agua del mar a través de sus branquias. Puede filtrar miles de litros de agua por hora. Todo su cuerpo está cubierto de un patrón de manchas único, como las huellas dactilares de un humano. No hay dos iguales. Los científicos usan esto para identificar a cada individuo. El tiburón ballena puede migrar a través de océanos enteros y sumergirse a profundidades de casi 2000 metros. Se estima que su esperanza de vida es de 70 a 100 años, o incluso más. Una criatura tan impresionante, que la comunidad científica ha estudiado durante décadas. Les han colocado rastreadores satelitales. Han registrado cientos de miles de avistamientos y encuentros. Pero casi nunca han visto a sus crías. Espera, hagamos una pausa aquí. Porque aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. En 1996, los científicos diseccionaron a una hembra de tiburón ballena preñada. Y descubrieron que llevaba en su interior más de 300 embriones en diferentes etapas de desarrollo. Esto demostró que los tiburones ballenas son ovovivíparos. Los huevos eclosionan dentro del cuerpo de la madre. Y ella da a luz crías vivas directamente. Bien, una sola tiburón hembra puede dar a luz a cientos de crías. Según una estimación conservadora, durante el periodo de reproducción global, hay alrededor de 100.000 tiburones ballena hembra. Si cada una se reproduce una vez cada 2 años, y da a luz un promedio de 150 crías cada vez, entonces, teóricamente, cada 2 años, habría casi 17 millones de crías de tiburón ballena, siendo liberadas en el océano. Esta cifra, por supuesto, se basa en muchas suposiciones, y la tasa de supervivencia real es extremadamente baja, pero incluso con un gran margen de error. Debería haber un número considerable de tiburones ballena juveniles en el mar. Sin embargo, en los registros globales de los últimos 50 años, los avistamientos de crías de tiburón ballena confirmados científicamente suman menos de 40 veces. En 50 años, eso no es raro. Es un evento estadísticamente casi imposible. Entonces, ¿a dónde fueron todas estas crías de tiburón ballena? Una nueva línea de investigación ofrece una respuesta inesperada. Los científicos tomaron todos los avistamientos conocidos de crías y los marcaron en un mapa. Superpusieron capas de datos como la temperatura del agua, la profundidad, las corrientes oceánicas y la concentración de oxígeno disuelto, entre otras. Tras analizar capa por capa, descubrieron un patrón que antes nadie había observado con atención. Los lugares donde aparecían las crías coincidían en gran medida con una región oceánica llamada la zona de mínimo oxígeno. La coincidencia era muy alta. La zona de mínimo oxígeno, como su nombre indica, es una capa de agua en el océano con niveles de oxígeno extremadamente bajos. Generalmente se encuentra a profundidades de entre 200 y 1000 metros. La falta de oxígeno en estos lugares se produce porque la materia orgánica se hunde. Es consumida en grandes cantidades por microorganismos. Y las corrientes no logran reponer el oxígeno con la suficiente rapidez. Para la mayoría de los animales marinos, esta es una zona prohibida. El atún, el arenque y la mayoría de los tiburones depredadores no pueden respirar eficientemente aquí, y la evitan activamente. Los tiburones azules, depredadores alfa en mar abierto, suelen moverse por encima de la zona de mínimo oxígeno, pero sin entrar en ella. Lo curioso es que, en el estómago de tiburones azules, los científicos han encontrado crías de tiburón ballena aún vivas. Esto demuestra que las crías de tiburón ballena pueden sobrevivir brevemente en el entorno de bajo oxígeno dentro del cuerpo de un tiburón azul. Por lo tanto, entrar en la zona de mínimo oxígeno quizás no sea tan difícil para ellos. Y lo que es más, el tiburón ballena y un tipo de tiburón pequeño llamado tiburón alfombra pertenecen a la misma gran familia, y el tiburón alfombra es famoso por su tolerancia a la hipoxia. Puede sobrevivir en charcos de marea poco profundos casi sin oxígeno durante 1 hora y aguantar 3 horas en un entorno de oxígeno extremadamente bajo. Este parentesco le da un mayor respaldo lógico evolutivo a la hipótesis de que las crías de tiburón ballena pueden sobrevivir en aguas con poco oxígeno. En otras palabras, esas zonas de mínimo oxígeno podrían ser, para las crías de tiburón ballena, el refugio perfecto. Los depredadores no pueden entrar, y hay pocos competidores. Además, las aguas superficiales por encima de la capa de bajo oxígeno suelen ser fértiles, y albergan una vida extremadamente abundante. El suministro de alimento es más que suficiente. Por un lado, una barrera natural. Por el otro, un comedor listo para servir. Un lugar así, para una cría de tiburón ballena recién nacida, que además nada muy lento. Es prácticamente un lugar hecho a su medida. Sobre este asunto, los investigadores han propuesto 2 posibilidades. La primera es una elección activa. Las hembras de tiburón ballena preñadas nadarían a propósito hasta las aguas cercanas a la zona de mínimo oxígeno, para dar a luz, dejando a sus crías en una zona natural libre de depredadores. Si esto fuera cierto, el nivel cognitivo y la complejidad del comportamiento del tiburón ballena
Superarían los de cualquier pez conocido hasta ahora. La segunda es más simple. Las hembras de tiburón ballena dan a luz en lugares aleatorios del océano. Sus crías, al ser tan pequeñas, no tienen suficiente capacidad para nadar. Son arrastradas por las corrientes oceánicas hasta las proximidades de la capa de mínimo oxígeno. El ambiente de bajo oxígeno obliga a las crías a permanecer en capas de agua más superficiales, lo que, a su vez, aumenta la probabilidad de ser descubiertas por los humanos. Por el momento, los datos son insuficientes para determinar cuál de estas situaciones se acerca más a la verdad. Pero ambas posibilidades apuntan a la misma conclusión. Hasta ahora, los hemos estado buscando en el lugar equivocado. Estudiamos los arrecifes de coral, porque al ser poco profundos, es más fácil bucear para estudiar la línea costera, porque al estar cerca, son más fáciles de observar. Pero los criaderos de los tiburones ballena podrían estar ocultos en esas profundidades marinas que considerábamos sin importancia biológica. En la zona de bajo oxígeno, no es un lugar vacío y desolado. Simplemente, nunca se ha observado con atención. Lo más apremiante es que el calentamiento global está provocando que la capa de mínimo oxígeno del planeta se expanda continuamente. Desde 1960 hasta 2019, estas zonas se han expandido notablemente. Actualmente cubren entre el 14 y el 32% de la superficie oceánica mundial. Esta expansión es un arma de doble filo. Podría crear más espacios de refugio potenciales para las crías, pero también podría alejar a las crías de aguas ricas en alimento, o empujarlas hacia zonas más peligrosas. Las primeras etapas de la vida de un tiburón ballena podrían depender enormemente de una ventana ambiental muy estrecha, para poder sobrevivir. Si esta ventana se desplaza o desaparece con los cambios del océano, simplemente no tendrán tiempo para adaptarse. Sobrevivieron durante 28 millones de años, pero podrían no superar las próximas décadas. Poseen 5 pares de branquias enormes, y sus 2 pequeños ojos se sitúan en la parte delantera de su cabeza aplanada. Las hendiduras branquiales se encuentran justo detrás de los ojos. La mayor parte de su cuerpo es de color gris, mientras que su vientre es blanco. Las manchas de cada tiburón ballena son únicas. Su piel tiene manchas y rayas de color blanco amarillento. Y estas manchas están dispuestas en forma de tablero de ajedrez. La piel del tiburón ballena tiene hasta 15 centímetros de grosor, lo que le permite resistir eficazmente los ataques de otras criaturas. El tiburón ballena tiene 2 aletas dorsales. La primera aleta dorsal es más grande que la segunda, y tiene forma triangular. Las aletas pectorales del tiburón ballena son especialmente grandes. Pueden alcanzar hasta 4.8 metros, mientras que la aleta caudal mide hasta 2.4 metros. Tiene forma de media luna, y la parte superior es más larga que la inferior. No todos los tiburones atacan a las personas. El tiburón ballena es una excepción entre ellos. De hecho, el carácter del tiburón ballena es bastante dócil. No ataca a los humanos, e incluso juega con los buceadores. Hay un informe no confirmado que sugiere que los tiburones ballena se quedan inmóviles. Se ponen boca arriba, para permitir que los buceadores limpien los parásitos de su vientre. Los buceadores pueden nadar junto a este pez gigante, nadar juntos, sin correr ningún peligro. Excepto por el riesgo de ser golpeados accidentalmente por su enorme aleta caudal. El tiburón ballena es un animal filtrador. El tiburón ballena se alimenta de plancton, algas y krill. A esto se le llama majestuosidad o simplemente una tontería. Como todos sabemos, el tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Puede alcanzar hasta 13 metros de longitud, y pesar más de 20 toneladas. A diferencia de otros tiburones feroces. Aunque el tiburón ballena es enorme, es muy dócil. Es un animal filtrador. No tiene dientes afilados. Para comer, succiona enormes cantidades de agua de mar. Luego expulsa el agua a través de sus branquias, dejando atrás el alimento, como el plancton, las algas y el krill. Este método de alimentación es eficiente y a la vez apacible. Durante la temporada de apareamiento, una hembra de tiburón ballena emprende un misterioso viaje en solitario. Al principio de su viaje, está completamente sola. Su enorme cuerpo está salpicado de manchas pálidas, como un cielo estrellado en el fondo del mar. Rápidamente, atrajo a un enorme banco de peces pequeños que se arremolinaron a su alrededor. Algunos buscaban aprovecharse de la comida, otros, que los llevara. Una nube densa y bulliciosa. La travesía se llenó de una vida extraordinaria. Pero todo ese bullicio era de ellos. No le pertenecía a ella. Los tiburones ballena pueden vivir hasta un siglo. Desde nuestra perspectiva humana. Esta hembra de tiburón ballena apenas tiene poco más de 20 años. En este momento, en su vientre ya lleva más de 300 crías de tiburón. Debido a que los tiburones ballena no ponen huevos, sino que dan a luz a sus crías. El propósito de su viaje es ir sola a un santuario de maternidad para dar a luz. Este lugar se encuentra en las Islas Galápagos. Un lugar lleno de remolinos y corrientes, que arrastran los nutrientes de las profundidades marinas, y los llevan sin cesar hacia las aguas poco profundas. Grandes cardúmenes de peces son atraídos por estas aguas ricas en nutrientes.
haciendo que el lugar rebose de vida. Miles de hembras de tiburón martillo también se congregan aquí, listas para tener a sus crías. Y el tiburón ballena, con su imponente tamaño, recibió una bienvenida bastante brusca. Estos apenas miden 3 metros de largo, y, frente al tiburón ballena, parecen insignificantes. Y su forma de dar la bienvenida es igual de irritante. Se la pasan chocando contra el tiburón ballena. Y se frotan de arriba abajo contra ella. Aprovechan la piel áspera del tiburón ballena para quitarse los parásitos que tienen en el cuerpo. Para evitar que estos pequeños e impertinentes lastimen a las crías que están por nacer. El tiburón ballena no tiene más opción que sumergirse en las profundidades. Este lugar es muy apacible. Y también abunda la comida. Es más adecuado para la crianza. Cada año, en una época determinada, miles de tiburones ballena llegan a este lugar para dar a luz. Prácticamente se ha convertido en su santuario de maternidad. Una vez que las crías crecen y se fortalecen. Por eso migran a aguas donde el alimento es más abundante. Por último, el tiburón ballena es un tiburón, no una ballena. Por eso, es una lástima que después de morir sea considerado un tonto de arena.